Y en especial se la doy también, que hoy viene Carola Collantes, ¿puede ser? Bienvenida de parte de todos nosotros, ¿verdad? Bienvenida. Y a todas aquellas personas que también han venido por primera vez, les damos una cordial bienvenida a la iglesia de Timoneda. Como ya sabéis, hoy comenzamos nuestra semana de oración. De hecho, tradicionalmente se han hecho durante el año 2 semanas de oraciones, una que las llevaba el Departamento de Familia y otra que se llevaba... perdona, es que como soy incapaz de ponerme las de solapa porque no me gustan, nunca se me coge bien con el... Intentaré acercarme, no te preocupes, el pobre ya me lo llevo loco siempre. ¿Sabéis entonces lo que estaba diciendo? Que hacemos 2 semanas de oraciones, una de jóvenes y otra de familias, pero este año el enfoque de la iniciativa ICOR, ¿veis? La revista de la Semana de Oración, la que se ha entregado la semana pasada a todos, pone ICOR, una iglesia para todos. Esta iniciativa habla de una iglesia como una iglesia refugio, un espacio para todos. Y se fundamenta precisamente en reducir la brecha generacional que pueden haber dentro de nuestras iglesias. Si realmente creemos que somos una familia, entonces debemos fomentar la interacción y los momentos compartidos. Ese es el enfoque de esta semana de oración. Y por eso desde el Ministerio de Familia y del Departamento de Jóvenes de la Unión Española, de hecho, si veis, tengo aquí a mis espaldas los 2 representantes de esos departamentos de aquí de Timoneda, vamos a fomentar entre todos nosotros y vamos a compartir, descubrir y recordar todos los valores que nos unen como familia. Y ahora sí que os voy a invitar también que si podéis, en la medida de vuestras posibilidades, si podéis asistir todos los días o algún día durante esta semana a la semana de oración, sabéis que estáis todos cordialmente invitados. Hoy se titula Mentoring a hombros de gigantes. A hombros de gigantes lo habéis oído muchas veces, ¿verdad? Sí que os suena, ¿verdad? ¿No lo habéis oído nunca la expresión ir a hombros de gigantes? Sí, ¿verdad? Por lo menos veo alguna cabeza que se mueve. Es una expresión latina que se dice nanos gigantium humeris incidentes. Se atribuye, la primera vez que la encontramos, se atribuye a Bernardo de Chartres, un filósofo del siglo XII. Y la frase completa dice así, es muy interesante. Somos enanos encaramados a hombros de gigantes. De esta manera vemos más allá y más lejos que ellos, no porque nuestra vista sea más aguda, sino porque ellos nos sostienen en el aire y nos elevan con toda su altura gigantesca. Es muy interesante. De hecho, volvemos a oír esta frase de a hombros de gigantes en una carta de Isaac Newton, sabéis, el famoso físico, a Robert Hooke, que también era un famoso físico de esa época, en 1676. Y figuraos Isaac Newton qué dice en su carta. Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Estas expresiones encierran una gran humildad intelectual y tratan de rendir tributo a todas aquellas personas que nos ayudan día a día a subir un peldaño más y a encaramarnos a hombros de gigantes. Una parte importante del éxito que podamos tener se deberá siempre al aporte de esfuerzos ajenos, no nuestros. Es muy importante. En muchas ocasiones esa ayuda clave y definitiva tiene forma de mentores. Y sí que habéis oído, ¿verdad?, en la televisión. Ay, se oye muchísimo en televisión, en empresas, en el telediario, en programas de música, palabras como mentoring, como coaching, ¿verdad? El famoso coach que aparece en muchos programas de música. ¿Os suena, verdad? ¿Sí, seguro? ¿Lo habéis oído alguna vez, los famosos coaches de los programas esos de música? Sabéis que en empresas existen personas así, el coach o el mentor. Estos procesos están muy al día ahora. Pero vamos a ver que no es tan nuevo. De hecho, hay una experta que trata de estos temas, que ha escrito un libro, Desarrollo de competencias de mentoring y coaching, se llama Beatriz Valderrama, y ella dice que un mentor es, pues, una persona que transfiere su experiencia y sus conocimientos a otro. Es un modelo, consejero, fuente de inspiración y estímulo para la superación.
Un mentor ejerce influencia positiva en su mentorando y goza de su admiración y respeto. La palabra mentoring será utilizada como la acción de ser mentor. Es decir, el mentoring, que nos suena tan como nuevo, es la relación de desarrollo personal entre un consejero, un guía con experiencia y otro que no tiene tanta experiencia, que es inexperto, a quien se le aconseja. O podemos decir que es una figura más experimentada que nos ayuda en un momento dado, con su experiencia, a integrarnos o a superar dificultades. De hecho, en nuestra vida cotidiana, todos nosotros ejercemos el mentoring, porque si viene un vecino nuevo a vuestro edificio y os pregunta, soy nuevo en la ciudad o en el pueblo en el que viváis, ¿dónde está la farmacia más próxima? Supongo que nos quedáis callados. Sí, ¿dónde está? ¿Qué médico? A ver, por la zona, ¿en qué centro de salud es el que me pertenece? Y normalmente ayudamos a esa persona. La gente más joven que todavía va a clase y coincide que viene un alumno nuevo y te preguntan, oye, ¿dónde está el aula tal? O ¿cómo es el sistema este? ¿Qué tengo que hacer en esta reunión? Solemos ayudar. O si viene alguien nuevo en nuestra empresa, nosotros, y más que somos creyentes, solemos ayudar, hacemos de mentor. Con nuestra experiencia ayudamos a otra persona. ¿Sabéis cuál es el marco ideal que el Señor ha creado para desarrollar el mentoring? ¿Qué puede ser? El marco ideal, diseñado por el Señor. No oigo nada. La familia, lo he oído por ahí. La familia es el marco ideal que el Señor ha diseñado para que generaciones con más experiencia ayuden a las siguientes generaciones que tienen menos experiencia. Eso es el marco ideal que el Señor ha provisto desde el comienzo de los tiempos. ¿Pero creéis que eso funciona ahora? De hecho, los padres son o deberían ser los mentores de sus hijos. Eso es el ideal. Pero hoy en día, la crisis del modelo familiar, que eso es una realidad, el ritmo de vida frenético que llevamos, la tecnificación en la que estamos inmersos, la pérdida de valores, todo eso dificulta este sistema. De hecho, si tuviéramos que poner un nombre al momento en el que vivimos, ¿qué podríamos decir? ¿Estamos en la era? ¿Qué? En la era digital, podríamos decir. ¿Estáis de acuerdo conmigo? De hecho, ¿cuántos niños hay de 10 años o menos que saben más del mundo que sus propios abuelos? ¿Y cómo saben? ¿No? Este gesto, con un móvil, con una tablet, más que sus abuelos. Hoy hablamos de analfabetos digitales, a todas aquellas personas que se han desfasado con el manejo de lo que se llaman las TICs, ¿no? Las tecnologías de información y la comunicación. Y damos paso a los nativos digitales, todas aquellas personas que en la palma de la mano tienen más información de la que jamás podrán o sabrán utilizar. No obstante, el acceso a los datos, amigos y hermanos, no asegura el éxito. De hecho, la información se ha devaluado hoy en día. Hay demasiados datos, pero muy poco criterio. Hay mucha inteligencia, pero muy poca sabiduría. Hay mucha teoría, pero muy poca experiencia. Las generaciones más jóvenes, quizás sin ser conscientes, precisan de más experiencia transmitida en primera persona, que les aporte orientación en este mundo que cada vez es más complejo, por desgracia. En otras palabras, la experiencia no se puede descargar de Internet, no se puede buscar en Google y no se puede comprar online. ¿Estáis de acuerdo conmigo? La buena noticia es que aunque la experiencia es personal, también es transferible. Se puede compartir siempre y cuando la relación que se establezca sea sincera, continuada y valorada. A nivel de instituciones y de familias, es imprescindible que creemos vínculos a través de los cuales los mentores más experimentados puedan ayudar a los menos experimentados, para que todos podamos ver a hombros de algún gigante.
No en vano se dice la famosa frase que el hombre inteligente aprende ¿de qué? De sus errores, pero el hombre sabio aprende de los errores de los demás. Así que nuestros jóvenes necesitan más personas sabias de las que aprender de cerca. Y si volvemos a nuestra experta Beatriz Valderrama, que es una experta no creyente, pero figuraos lo que dice. El mentor ha de ser una figura de referencia, con experiencia, con una trayectoria vital y con valores que transmitir. Es importante, si lo aplicamos para nosotros. Por lo tanto, el mentoring, o podríamos decirlo de otra manera, en el mentoring, vamos a decirlo así, la clave no es transmitir información, conocimientos, eso es lo de menos, sino transmitir experiencia, con base en lo vivido y mediante una relación de confianza, el mentor transmite todo lo aprendido con la intención de que su vivencia pueda ayudar y ser de utilidad a otros. Qué importante sería eso en lo cristiano, ¿no? Ya sabemos lo que es el mentoring. ¿Y quién es nuestro mayor mentor? Más fuerte. De acuerdo, yo estoy de acuerdo con vosotros. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de mentoring, por eso digo que no es nada nuevo. Aparte de Jesús encontramos... ¿A quién personajes podemos encontrar? Quiero que me habléis de un mentor y un discípulo. Ejemplos. ¿Más? Pablo con Timoteo, Moisés con Josué, Elí y Samuel, Elías y Eliseo. Podemos encontrar siempre, durante la Biblia, vemos un personaje que hace de mentor con otro más inexperimentado y el mentor le ayuda, ¿vale? Que no es una cosa nueva. Y cuando llegamos a Jesús nos encontramos que Él sin duda es el mejor mentor que podríamos tener. Vino a esta tierra, entre otras cosas, para ser nuestro ejemplo ¿de qué? De humildad, por ejemplo. Y vamos a leer, y quiero que cogáis vuestras Biblias. No quiero que me pongáis el texto aquí en la pantalla. Quiero que cogáis las Biblias, por favor, hermanos, y leamos en Juan 13, 15, 17. Porque a veces nos acostumbramos tanto a que nos lo ponen, es tan fácil, que nos olvidamos hasta de traernos las Biblias. En Juan 13, del 15 al 17, leemos lo siguiente. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Os aseguro, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado mayor que el que lo envió. Ahora que sabéis esto, seréis dichosos si lo hacéis. Es nuestro ejemplo de humildad. Otro texto, Primera de Pedro 2:21, buscarlo. Primera de Pedro 2:21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hemos visto un ejemplo de humildad, este texto es un ejemplo de sacrificio. Y para ser nuestro ejemplo, vivió la experiencia de ser humano como nosotros. Y lo vemos en Filipenses 2, del 5 al 7, ese famoso texto. Filipenses 2, del 5 al 7. Que dice lo siguiente: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Jesús, con su vida, con su ejemplo, nos dio un camino por donde seguir nosotros. ¿Estáis de acuerdo? Consiguió entregarnos su vivencia como un tesoro.
y se convirtió así en el mentor por excelencia. Jesús nos regaló su muerte como expiación, pero también nos dio su vida como inspiración. Solo podremos parecernos más a Él si aprendemos cada día, pero como decía la canción, a sus pies, descubriendo cómo hablaba Jesús, cómo trataba a la gente, qué pensaba Él. Todo eso nos ayuda, su experiencia vivida nos ayuda a nosotros, como ciudadanos de este mundo, a saber cómo tratar a las personas. Aprendemos de su experiencia, qué pensar, en qué circunstancias, cómo hablar. Solo su experiencia de vida, integrada en nuestras vidas, puede transformarnos de verdad. ¿Estáis de acuerdo? Pero vamos a dar un paso más. Sabéis que así es la semana de oración. Nos dan mucha información a veces en poco tiempo. ¿Cómo aplicamos el mentoring aquí, entre nosotros, en la iglesia? De hecho, es muy importante crear vínculos. El mentoring, de hecho, trata sobre dos personas y los vínculos que hay entre esas dos personas. Podemos hablar de dos tipos de vínculos. Los vínculos intergeneracionales, entre generaciones, y los vínculos con nuevos conversos. Y vamos a explicar cada uno de ellos. La Iglesia constituye el entorno ideal para que se propicie los vínculos entre generaciones. Pero, por desgracia, no siempre lo hemos hecho así. ¿Es verdad? No siempre lo hemos hecho así, aunque sea el marco ideal. Me gustaría saber cuántos han visto el documental de los hermanos Leclerc que se llama Divide, Dividida. ¿Lo habéis visto? Os invito a que lo veáis. Lo podéis buscar, para eso sí que sirven los medios, en el YouTube, por ejemplo, y buscáis Divide, Dividido, de los hermanos Leclerc. Es un documental del 2011 y habla de los estragos que ocurren en algunas iglesias evangélicas, porque aunque ellos no son adventistas, pero se puede coger su ejemplo, los estragos que hace el ministerio joven al crear actividades exclusivas para ellos y que viven esos jóvenes tan ajenos de lo que es la vida de iglesia, que llega un momento en el que se tienen que integrar, que no encajan y abandonan la iglesia. Es muy interesante, se ven muchas personas hablando, pastores, gente joven. Os invito a que lo veáis, aunque simplemente sea para tener información de lo que ocurre en otras iglesias. ¿Por qué dividimos nuestra iglesia en tantos compartimentos estancos? ¿Sabéis? Desde una perspectiva de buscar una solución de por qué lo hacemos, creo que nos hemos basado en cómo está estructurado la educación normal, tradicional. ¿Cómo van vuestros hijos o cómo han ido vuestros hijos al colegio? A ver, sí que os dejo hablar. ¿Cómo van los niños al colegio normalmente? Por edades. Normalmente un niño se escolariza en su edad, ¿verdad? Yo estoy convencida y apoyo la educación, a mí me gusta, sabéis que yo soy profesora y me gusta mucho la educación tradicional en cierta manera y es verdad que es una manera de los niños por edades pueden aprender según, hay unas metodologías que son buenas para ellos, para que aprendan, pero en cierta medida. ¿Por qué? Porque eso hace que si no se relacionan con nadie más, solo están con ese grupo de edad. Ese sistema de educación se ha aplicado en toda nuestra vida y de hecho se ha aplicado hasta dentro de la iglesia. Y si os dais cuenta, tenemos grupo de cuna, de hecho tenemos por ahí en el fondo, ¿verdad, Lola? Tenemos nuestro grupo de cuna, nuestro grupo infantil, de menores, pioneros, universitarios, jóvenes. Y ese objetivo, el objetivo de crear tantos grupos ha sido atender mejor las necesidades de los niños o de los jóvenes según por edades. Y aunque en ocasiones sí que lo hemos conseguido, el resultado no siempre ha sido el esperado, puesto que en términos prácticos hemos generado dentro de la propia Iglesia una segregación por edades, una segregación eliminando algunos puntos de interacción o algunas situaciones en las que podríamos interactuar. Y es que os pregunto, ¿en qué momento actual pueden los más jóvenes establecer vínculos con mentores
de los que puedan aprender. Sabemos la importancia, hemos aprendido lo que es ser mentor, la importancia de ser mentor y la importancia de todos de tener a un mentor, de una manera u otra. ¿En qué momentos? ¿Cómo favorecemos esto? En nuestras iglesias deberíamos ser capaces de aprovechar el conocimiento de los gigantes que nos precedieron y que aún viven. Aprovechar este conocimiento y esta experiencia para vincular lo que ellos han vivido con la realidad de los que a lo mejor no lo hemos vivido todavía. Es muy importante generar espacios y momentos en los que se pueda establecer el vínculo entre generaciones precedentes y generaciones actuales. Pero a ver, vamos a dejar las cosas claras. ¿Lo que estoy diciendo implica que deberíamos hacer desaparecer los departamentos? ¿Implica que las actividades por edades son contraproducentes? No, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que, como todas las soluciones, hay que buscar un equilibrio, ¿verdad? Siempre que tengamos duda, los extremos siempre son malos. Un equilibrio. Siempre hay momentos para tener actividades para las diferentes edades. Y también hay momentos para hacer otro tipo de actividades. Somos todos nosotros responsables para facilitar los vínculos entre adultos y los más jóvenes. De esta forma, la generación mayor podrá transmitir en primera persona su experiencia en diferentes áreas de la vida, principalmente en el crecimiento espiritual. Por eso es importante el mentoring. De hecho, en JAE, en el Departamento de Jóvenes de la Unión, se ha creado JAE Mentoring. Yo os invito a que entréis a verlo. Nos ofrecen hasta un curso que podemos hacer de mentores para ayudar a nivel de todas las iglesias de España a jóvenes pioneros de 16 y 21 años, que todos ellos tengan un mentor. Figuraos, es por eso una idea muy importante. Y ahora vamos a ver los otros vínculos que hay, los vínculos con nuevos conversos. La transmisión de experiencia no solo es necesaria, como hemos dicho, entre jóvenes y no tan jóvenes, sino es importante que las iglesias mostremos sensibilidad hacia personas nuevas que se acercan a formar parte de nuestra gran familia. Es primordial acompañar a los recién llegados en su crecimiento espiritual a través de mentores. Y no siempre se hace. Todos necesitamos referentes en los que fijarnos, a los que admirar y de los que aprender. Yo sé que siempre decimos que no tenemos que fijarnos en los humanos, es cierto, pero sí que necesitamos a alguien de quien aprender, que siempre un buen consejo, alguien con el que yo quiero y me quiere, y tengo una relación que sé que con confianza me va a dar consejos de los que yo voy a saber aplicar. De hecho, esta mañana, y no lo tengo aquí incluido, pero esta mañana yo he hablado con una persona que yo considero, aparte de mis padres, que yo considero a esa persona que es mi mentor, mi mentora. He hablado con ella, la considero porque me ayuda con su experiencia a aprender día a día. Por eso da igual la edad que tengamos a veces, es importante la gente que tiene experiencia. No tachemos de lado a gente que puede, pero yo sé que esta relación tiene que estar basada en el amor. No podemos ir a una persona para imponerle ser mentor. Tenemos que llevarnos bien, tenemos que amar a esa persona, tenemos que quererla y esa persona nos tiene que querer. ¿Entendéis? Esa es la base. Dice Pablo, y llama débiles en la fe, niños o que tienen necesidad de leche, a los creyentes que están comenzando su camino, pero no para minimizar su importancia, más bien para favorecer la atención de la Iglesia hacia ellos. El objetivo es que la experiencia de los mentores se pueda transmitir entre generaciones, hermanos, hasta que los recién llegados un día también sean mentores de aquellos que vienen de nuevo, otros nuevos. Todos debemos formar parte de esta cadena de confianza en la que se vayan trenzando las vidas, experiencias y destinos. Ojalá que podamos descubrir en Jesús
a nuestro mayor mentor e inspirados en su ejemplo, vivamos compartiendo nuestra experiencia transformadora con las nuevas generaciones, que podamos compartir, hermanos, y que podamos compartir dentro de nuestras familias naturales y de nuestras familias espirituales. Así, de la misma manera que en un momento determinado tú te subiste a hombros de tu mentor, un día tú puedas también llevar a otros en tus hombros y que puedan ver, gracias a tu experiencia vivida, y lleguen mucho más allá. Ese es mi deseo, hermanos, en esta mañana, con todos vosotros.